Queridos amigos, sean todos bienvenidos a compartir el Evangelio, la palabra de Dios en este día miércoles. Suplicamos al Señor que nos bendiga y que nos acompañe y que siga bendiciendo la iglesia. En modo particular, ya dentro de 8 días ya iniciará el cónclave con el cual los cardenales electores, aquellos que tienen menos de 80 años y no tienen algún impedimento por alguna sanción canónica, participarán precisamente en la elección del próximo sucesor del apóstol Pedro. Por eso nosotros como iglesia acompañamos este momento con la oración, desde ya, aun cuando nos encontramos en la oración, con el dolor por la partida de la eternidad del Papa Francisco, pues pedimos ya desde ya al Señor que nos conceda un nuevo pastor, según el corazón de Cristo, buen pastor. Por eso pedirle constantemente la asistencia del Espíritu Santo para que bendiga a los cardenales reunidos ya en Roma en estos días de encuentros a través de las diversas congregaciones que han tenido, reuniones de oración y de diálogo, que les ayude a discernir y que el Espíritu Santo sea el que pueda obrar y actuar en las decisiones de los cardenales. Vamos pues a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que podamos meditar la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 17 al 26. En aquellos días el sumo sacerdote y todos los suyos, que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera, diciéndoles: marchaos, y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos. Convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo: hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los centinelas en pie a las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando: mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 33. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas.
pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, escuchamos en el Evangelio esta invitación al vivir del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. La palabra mundo, queridos hermanos, en el Evangelio tiene muchas connotaciones. Algunos evangelios le tratan de alguna manera. San Juan tiene una particularidad y es interesante hacer esta reflexión, porque el mundo también es sinónimo en otras realidades, por ejemplo, las cosas mundanas, del pecado, de las cosas negativas del mundo, y nosotros, pues, hacemos siempre esta analogía, pero hay que estar mucho cuidado, no ver un aspecto negativo del mundo. A veces queremos satanizar el mundo, a veces queremos desde fondo renegar de la materia que ha sido creada. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque la creación es querida por Dios. Dios es el que nos ha creado, todo nos lo ha donado Él. El cielo, la tierra, todo cuanto existe lo ha donado Él. Y por lo tanto, si Dios ha creado el mundo es bueno. Y tanto ha amado al mundo que entregó a su unigénito. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y esto quiere decir, queridos hermanos, que la resurrección del Señor tiene también una dimensión cosmológica, tiene una dimensión incluso desde ese punto de vista de la creación del mundo. Hay una nueva creación de salvación porque Dios ha amado al mundo, y ese mundo que ha creado, que ha caído, que ha sucumbido en el pecado, por el pecado de Adán y Eva, Dios lo quiso redimir por su infinito amor, los ha querido abrazar. Y a veces nosotros nos quedamos anclados en nuestras cosas limitadas, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras propias limitaciones. Nos creamos unas barreras, nos creamos muros en nuestra propia vida. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y esto es lo bello, que nosotros, queridos hermanos, estamos y somos llamados para la vida eterna, para ver a la eternidad, para llamar a la eternidad, para pensar en el cielo, y por lo tanto estamos llamados a pensar en cosas grandes, a pensar en el cielo, a llamar nosotros al Señor constantemente, de anhelar esa vida eterna, la eternidad. Y por eso sentir nuestro corazón que ama, sentir nuestro corazón amado por Dios. Es la experiencia de vivir nosotros, queridos hermanos, ese encuentro con el Señor. Y por esto nos encontramos también, queridos hermanos, en esta parte, en la primera lectura, cómo se crearon allí estas situaciones para meter en la cárcel a los discípulos del Señor. Le colocaron a la cárcel, dice la palabra de Dios, en aquellos días los sacerdotes y todos suyos integraban aquella secta de los saduceos. En un arrebato de celo prendieron a los apóstoles y lo metieron en cárcel pública. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó afuera diciéndoles: marchaos, y cuando lleguéis al templo explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Allí, queridos hermanos, el pueblo que permanecía orando por los apóstoles, y se abrían las puertas de la cárcel. La oración, nuestro encuentro con el Señor, también nos abre las puertas de las cárceles en las cuales nosotros nos encontramos a veces encerrados. A veces, cuando sabemos que se nos ha acabado el mundo, cuando pensamos que ya no existe nada, que todo se ha acabado, a veces encontramos un ángel del Señor, un buen consejo, una sonrisa, una mirada, una palabra de un amigo. Llega una persona a nuestra vida y nos abre las puertas. Qué bello cuando nosotros consideramos que Dios mismo, que ha enviado a su ángel del Señor a abrirnos las puertas de las cárceles que nos hemos creado nosotros mismos. Porque estamos allí, a veces creamos la cárcel en el corazón, nos encerramos nosotros mismos, nos privamos de libertad. Este es el peligro, queridos hermanos, cuando terminamos esclavizados de aquellas limitaciones,
del qué dirán, de los pretextos, del pecado, de la soberbia. Uy, cuántos somos, queridos hermanos, en cárcel por el orgullo. Uy, el orgullo es una situación, queridos hermanos, que nos deja encarcelados, que nos coloca allí esas rejas totales que no nos impiden vivir en libertad. El orgullo como aquel vicio, como aquella situación, aquella pasión que nos encarcela totalmente, nos priva de libertad, porque no deja al corazón amar, le coloca esas limitaciones. Cuando nosotros, queridos hermanos, podemos avanzar, encontramos quizás un ángel en nuestro camino, en nuestra propia vida espiritual, que nos ayuda a superar aquellas cárceles, que nos abren las puertas para ver lo hermoso y lo bello que es la libertad en el amor de Dios. Cuando podemos orar, cuando sacamos tiempo para nosotros mismos, cuando nos vemos una buena película formativa que salimos y que valió la pena, cuando nos hemos leído un buen libro de formación humana, cuando nos levantamos con mucho gusto y vamos a la Eucaristía y compartimos con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Queridos hermanos, que no nos coloquemos nosotros cárceles nosotros mismos, que no nos encerremos nosotros mismos, sino que podamos ir en ese encuentro del anuncio de la palabra de Dios. Pues bien, queridos hermanos, pido al Señor que les bendiga y que les acompañe, que esta experiencia de escuchar el Evangelio nos renueve cada día para ser libres en el amor de Dios, porque tanto ha amado Dios al mundo que ha entregado a su unigénito. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.